Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Y voy a pedirle que vaya al Evangelio de Lucas. Vamos a meditar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Vamos a tomar un versículo de la palabra del Señor para hablar sobre el tema Celebremos a Jesús. Celebremos a Jesús es el tema que vamos a compartir en esta mañana. Y para eso pues vamos a ir a las Sagradas Escrituras, Evangelio de Lucas, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 10 y 11. La bendita palabra del Señor la leemos conforme está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su letra nos dice: Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Bueno, dejamos la lectura de la palabra del Señor. Decía, celebremos a Jesús. Llegada esta época del año, siempre, se hablan acerca de estos temas sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, algunos, ¿verdad?, se niegan a esta celebración diciendo que no es la fecha, que no se sabe y bueno, poniendo tantas cosas, ¿verdad?, de pretexto. Y si bien es cierto, no existe, ¿verdad?, o no hay un registro de que puedan decirse tal fecha fue, pero lo cierto es que cuando el pueblo del Señor se reúne, es una celebración la que se hace. Y esa celebración debe de ser en honor de aquel que honor merece. Y el que merece todo honor es nuestro Señor Jesús. Y es por eso que siempre debemos de tener presente en cada reunión que ese es el motivo. Esa es la razón, esa es lo que le da sentido, por ejemplo, a este culto. Pero hablando acerca de Jesús, si nosotros pudiéramos ubicarlo en las Sagradas Escrituras, pues tendríamos que ir a Génesis y terminar en el Apocalipsis, porque en toda la palabra del Señor se encuentran registros, referencias acerca de la venida de ese ser que iba a traer grande bendición para nuestras vidas. ¿Por qué la importancia de este suceso? ¿Por qué se resalta tanto la venida de nuestro Señor Jesucristo y por qué es lo que Él vino a hacer? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros deberíamos de hacernos para poder apreciar, para poderle dar el valor que este evento merece. Y las profecías o algunas de las profecías más conocidas que hacen referencia a este acontecimiento, nosotros las encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7 específicamente. Ahí la palabra del Señor hace una profecía acerca de la venida de este ser que nos iba a ser dado. Y en Isaías capítulo 7, en el versículo 14 nos dice la palabra del Señor: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y es bien importante lo que dice y llamará. No es que ellos le iban a poner el nombre, sino Dios le asignó ese nombre de Emmanuel. Pero también en el capítulo 9 tenemos en el versículo 6 donde la palabra nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable,
consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz, que fue también el mismo anuncio que hicieron, ¿verdad?, los ángeles cuando en la lectura que nosotros teníamos, que sería paz para la tierra. Entonces, en estas profecías que hemos tomado aquí en Isaías, uno pensará que por estas profecías que se dan acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que el tiempo en el cual la nación de Israel se encontraba era un tiempo estable, un tiempo de prosperidad. O por lo menos espiritualmente estaban bien. Bueno, si esa hubiera sido la situación, pues no se hubiera anunciado, porque el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo era traer salvación. Y quisiera que viéramos un poco en el contexto que estas profecías son dadas. Porque el capítulo 7, el versículo 1 nos comienza diciendo que aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá. Y ahí tenemos la fecha de donde es dada estas profecías. Dice que el que gobernaba era un rey llamado Acaz. No confundamos este Acaz con Acab. Acab fue otro rey, malísimo por cierto también, pero no es este Acaz. Pero este Acaz tampoco es que digamos que era una gran diferencia a lo que fue Acab. A pesar, hermanos, de que cuando se hablan de los reyes de Judá, en su mayoría se dice que estos reyes de Judá fueron buenos, que se esforzaron por hacer lo que era agradable delante de la presencia del Señor. Y cuando hablamos, por ejemplo, de Usías, abuelo de Acaz, y de Jotán, dice la palabra del Señor que hicieron lo bueno y recto delante de la presencia de Dios. Es decir, amado hermano, que el reino que se recibió este Acaz había sido un reino próspero, porque la mano de Dios había protegido y había bendecido a Judá. No debemos de también pasar por alto el dato de que Acaz gobernaba Judá. El reino se había dividido y existía el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte, que era Israel, gobernaba entonces Peca, y en el reino de Judá estaba Acaz. Entonces, amado, a pesar de que sus antecesores se habían esforzado por hacer lo bueno y agradable delante de Dios, y que él había recibido un reino próspero económicamente, este hombre representa todo lo contrario a lo que sus antecesores habían hecho. En Segunda de Crónicas, libro segundo de Crónicas, en el capítulo 28 nos muestra un panorama y quisiera que lo viéramos ahí para que veamos en el ambiente en el cual se estaban dando estas profecías y acerca de este personaje llamado Acaz, a quien es que Isaías dice que le salió al encuentro para hablar palabra del Señor. En el libro segundo de Crónicas, en el capítulo 28, dice el versículo 1 que de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar. Y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David, su padre. Y ahí, amado hermano, está una referencia acerca de cuando un rey hacía lo bueno y recto, decía la palabra, e hizo lo bueno y anduvo en los caminos como David, su padre. Sin embargo, de este rey se dice que no anduvo como David, su padre, sino que la referencia hacia él fue otra. Dice el versículo 2, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo
imágenes fundidas a los Baales. Fíjese que ya no es la referencia a los buenos a David, sino hacia aquellos reyes de Israel que se habían separado del reino de David. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, muy pocos reyes que gobernaron en el reino del norte o de Israel hicieron o se esforzaron por hacer lo bueno y recto delante de Dios. No así cuando vamos a los reyes de Judá, pero el ejemplo que Acaz tomó fue de los reyes de Israel. Y la maldad se pone de manifiesto en el versículo 3 cuando dice la palabra del Señor, todas las abominaciones que hizo. Quemó, dice, también incienso en el valle de los hijos de Hinón e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Es decir, amado hermano, que este rey no tuvo freno. Entró en una idolatría tremenda. La idolatría fue parte entonces del reino de Judá. Al ver la prosperidad que él había recibido de aquel reino, se sintió a lo mejor que no dependía de nadie, que era autosuficiente y que por lo tanto podía hacer lo que le diera la gana sin antes considerar que todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Y esto debe de ser también para nosotros, amado hermano, porque la palabra nunca va a dejar de ser, y lo que el Señor ha advertido en su palabra en los antiguos tiempos también nos lo advierte hoy en día. Vea usted el versículo 5 donde nos dice, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Ahí tenemos, amado hermano, las consecuencias que le vinieron a este rey. Nomás se apartó de andar en los caminos del Señor y comenzó a adorar otros dioses y a ofrecerles sacrificio. Aquel reino se comenzó a corromper y como consecuencia de esa corrupción vinieron las guerras, devastaron. Dice que lo atacó Edom, lo atacó Israel y lo atacó Siria. Y en lugar de volverse a Dios, este rey buscó auxilio, no en Dios, buscó auxilio en los asirios. Y dice que se entregó a ellos, le mandó a decir al rey de Asiria que eran sus siervos. Entonces no buscó la alianza, la protección de parte de Dios. Podemos ver, amados, ahí lo que nos dice la palabra del Señor en el versículo 22 al 25, donde nos dice, además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, escogió Acaz los utensilios de la casa de Dios, mire, y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Este hombre no tenía límites. Este hombre se desenfrenó y todo el reino junto con él. Porque cuando un rey se corrompía, también los súbditos
se corrompían. Iban tras él, iban tras la idolatría. Y es ahí, amado hermano, en medio de esa depravación moral que existía, esa depravación espiritual que también se da, donde Dios, al contrario del pensamiento humano, que puede pensar que cuando alguien se aleja, cuando alguien hace estas cosas tan abominables, si bien es cierto, Dios desprecia y va a traer recompensa sobre el actuar del hombre. Sin embargo, Dios sigue teniendo misericordia, porque a el pueblo no solamente le levantó a Isaías para que le advirtiera, para que lo reprendiera a Acaz, sino que también levantó a otros profetas. Pero me interesa el profeta Miqueas, que fue otro contemporáneo de Isaías. Y si nosotros creemos que el pueblo no se había corrompido, pues podemos ver en Miqueas que también contiene otra profecía acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miqueas reprende a los ricos y poderosos de la época de Acaz. Y en el capítulo 2 de Miqueas, en el versículo 1, nos dice la palabra del Señor: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Entonces, amado, vea usted el actuar de los ricos, de los poderosos. Se habían corrompido también de la misma manera y se aprovechaban de los débiles. Hacían injusticia, robaban, dice, no por necesidad, sino porque eso les producía un placer. Porque los ricos, amado hermano, no es que roben por necesidad, sino que eso satisface sus apetitos de la codicia. Y eso mismo es lo que acontecía en esos días. Pero también no solamente ellos son reprendidos, sino también el liderazgo religioso de esa época. En el capítulo 3, siempre de Miqueas, el versículo 1 en adelante nos dice: dije, oíd ahora príncipes de la casa, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces, dice él, clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman. Oiga la oración de estos falsos: paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Es decir, lo que movía los intereses de aquellos religiosos no era traer bendición para las personas que estaban bajo su responsabilidad, sino que lo que los movía era el lucro, era el poder obtener alguna recompensa del pueblo. Pasó mucho tiempo y hay un pensamiento hoy día de unos que proclaman el humanismo.
Y el humanismo, dicen ellos, consiste en sacar a Dios del centro de todo lo que existe y ubicar al hombre. Porque el hombre, dicen ellos, está capacitado de poder vivir una vida con los más estándares altos, éticos y morales. Puede llegar a alcanzar los más altos estándares éticos y morales sin la necesidad de un Dios, sin la necesidad de una religión. Eso lo dicen ellos. Pero por eso, amado hermano, los quise ubicar en la maldad que existía en ese tiempo. Pero pasado, amados, aproximadamente 750 años, el pueblo de Israel durante ese tiempo fue gobernado o fue tomado por los babilonios, por los medopersas, por los griegos y por los romanos. Y durante mucho tiempo Dios no habló al pueblo de Israel, un periodo que se le llama los 400 años de silencio de Dios. Es decir, no hubo profecía para el pueblo de Israel. Si Israel y también Judá se habían corrompido, a pesar de que habían profetas que les hablaban, que les advertían acerca de las cosas que habían de venir. Imagínese usted cuando Dios dejó de hablarles. ¿Cuál sería la condición de ellos? Lo mismo que acontece con nosotros. Nos dejamos de congregar, nos dejamos de leer la Biblia y entonces es cuando nosotros decimos que estamos mejor. Pero él todo lo contrario, es cuando estamos peor. Porque viene el enfriamiento a nuestro corazón, viene pesadez espiritual a nuestras vidas. Y creemos estar bien cuando le estamos pasando mal. Y entonces, después de estos 400 años, en que Dios no habló con el pueblo de Israel, viene el cumplimiento de estas profecías que se habían dado aproximadamente, les decía, 750 años antes. Porque Dios no se olvida de la palabra que Él ha hablado. Puede transcurrir el tiempo, pero Él no se olvida de lo que ha prometido y en su momento Él hará. Y entonces, amado hermano, en Mateo capítulo 1 aparece a cumplirse esta profecía. Miqueas e Isaías habían hablado acerca del nacimiento del Mesías. Y en Mateo capítulo 1, el versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí vemos, amado, el cumplimiento de lo que ya se había hablado. Pero nos declaran dos cosas bien importantes. Número uno, que este ser que venía al mundo era el Salvador de su pueblo. ¿De qué los iba a salvar? No del imperio romano, no del poder de aquellos que estaban en el gobierno, sino de sus pecados. Porque si usted piensa que ellos estaban mejor que en el tiempo de Acaz, está equivocado. La palabra dice que para cuando esto se cumplió, el que gobernaba o el representante de Roma en Israel era un hombre llamado Herodes. Y este Herodes no era ni siquiera judío. Este Herodes era un idumeo. No pertenecía a la descendencia real de David. Así que el pueblo estaba siendo gobernado por alguien que no tenía nada que ver con David. Pero él dice la historia que se había casado con una mujer judía y habían procreado 3 hijos. Y este hombre era, según lo que se dice en su historia, es que era un paranoico.
y le temía a todo aquel que fuera en contra de su poder. Y fue tan excesivo el caso que dice la historia que este hombre mandó a matar a sus 3 hijos por temor a que le quitaran el poder. Así que si consideraba que Acaz era un desalmado, este era peor. A sus propios hijos él había mandado a matar con tal de no perder el poder. Porque el poder, amado hermano, atrae. El poder es la razón por la cual nosotros hoy en día vemos tantas guerras, tanta pleito entre los políticos, por ejemplo. En medio o durante estaba gobernando, sucede en el capítulo 2 de Mateo que aparecen unos personajes. Dice ahí que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y el mensaje que traían esto dice que venían preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos llegan preguntando por un rey. Aquel paranoico se asusta cuando le comentan que hay un nuevo rey. Y dice, ¿cómo puede ser? Hay un nuevo rey. Entonces, lo que se le ocurre a él es conocer dónde está ese nuevo rey. Y no precisamente para ir a adorarlo, porque era el propósito por el cual habían sido movidos aquellos sabios hacia aquel lugar para poder adorarlo. Hemos venido, dijeron ellos, a adorarle. Entonces dice que él convocó a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Él no preguntó dónde va a nacer ese rey que dicen estos. Él preguntó específicamente dónde va a nacer el Cristo. Porque había conocimiento de que ese Mesías iba a venir un día. Y lo que ellos le respondieron fue en Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta. ¿Cuál profeta? Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, hermanos, ellos sabían que iba a venir un Mesías, que iba a venir un libertador, y así lo dice la palabra del Señor, un guiador. En lo que leímos anteriormente decía un salvador. Aquí dice un guiador, porque Él nos salva y también nos guía. Amén. Entonces, amado, aquellos religiosos sabían perfectamente, conocían las profecías. Como podemos nosotros decir, bueno, yo conozco mucho de la palabra del Señor y eso está bueno. Pero lo mejor o lo más importante no es cuánto conocemos de la Biblia. Lo más importante es cuánto de lo que conocemos ponemos por obra en nuestras vidas. Eso es lo que debe de preocuparnos a nosotros. Conocemos, Dios nos responsabiliza de ese conocimiento. Porque Él dice que al que mucho se le ha dado, mucho también se le va a demandar. Así que si usted estudia la Biblia, que sea con un propósito de edificarse, primeramente usted. Y si Dios le concede la oportunidad de poder edificar por medio de esa revelación que le ha dado a otros. Pero no debemos de perder de vista que Dios nos va a demandar un día toda esa revelación que nosotros tenemos. ¿Cuánto nosotros hicimos con ese conocimiento que tenemos? Entonces, este Herodes dice en el versículo 7 que llamando en secreto a los magos, indagó de ellos, mire cómo lo hizo, diligentemente. No me vayan a dejar perder ningún detalle. Lo quiero saber exactamente, diligentemente, el tiempo de la aparición de la estrella.
Él puso diligencia en querer conocer. ¿Por qué? Con el propósito de que su reino no le fuera quitado. Lo que lo movió a él a actuar de esa manera fue el deseo de perpetuarse en el poder. Él quería mantenerse en el poder y entonces dice la palabra del Señor que este Herodes investigó, se preocupó para ver qué podía hacer. Y no es de extrañarse que cuando se vio burlado, dice la palabra del Señor, que como él había investigado bien el tiempo, dice que a los niños menores de 2 años los mandó a matar. ¿Qué poder hay, hermanos, en la codicia, cuando la codicia controla nuestro corazón? Nos mueve de una manera irracional. Porque este hombre solo pensaba en el poder. Pero también, amados hermanos, no olvidemos el propósito por lo cual los sabios habían venido. ¿Cuál era el propósito? Adorarle. Hemos venido a adorar a ese ser. Ahora, pregúntese usted. Ellos estaban siendo guiados. Sí, habían salido de su tierra, pero alguien los iba guiando. Entonces, ¿por qué los llevó a Jerusalén? ¿Por qué no los lleva directamente a Belén? ¿Por qué tenían que pasar por Jerusalén? Si aquellos eran indiferentes, no les importaba. Lo conocían, pero les daba igual. Porque había dureza, enfriamiento en su corazón. Entonces, ¿por qué pasar por ahí? Bueno, porque en los propósitos de Dios, Él no quería mantener oculto lo que Él estaba haciendo. Y era enviándoles ese regalo. Hijo, nos es dado. Un regalo. A ustedes no les cuesta nada. Simplemente yo lo doy. Y Dios quiere hoy también que nosotros entendamos lo que Él nos ha dado. El regalo precioso que ha descendido del cielo para bendición de nuestras vidas. Pero, amados hermanos, vemos a estos hombres religiosos, porque la religión es un estorbo enorme para no darle la adoración a Dios. Aquellos hombres, miren, fueron indiferentes porque los sabios salieron de Jerusalén. Ellos habían venido de lejos, de lejanas tierras, a adorar a Jesús. Belén se calcula que está a 10 kilómetros de Jerusalén. Pero ninguno de aquellos religiosos salió con los sabios para siquiera llamados o atraídos por la curiosidad y decir, vamos a ir a ver si es cierto. No fueron. ¿Por qué? Eran indiferentes. Dios puede estar en medio de una reunión y nadie puede disfrutar de su presencia. Simplemente porque no porque Dios no quiera, sino que simplemente la gente no viene con la disposición de querer adorar a Dios. Por eso, amados hermanos, esta celebración de este culto esta mañana puede ser muy preciosa, pero si en su corazón usted no vino con la disposición de adorar al que debe de adorar, va a salir de la misma manera. El propósito de toda reunión es Cristo Jesús. El propósito de toda celebración es adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Quizás algunos podrían haber dicho, no podemos ir, estamos ocupados. ¿Qué vamos a ir a hacer ahí? Pero se les estaba anunciando, se les estaba diciendo, dándoles la oportunidad para que fueran. Pero las ocupaciones nos alejan de poder adorar a Dios cuando es tiempo. En esta época en que se celebra esta festividad, si bien es cierto, las personas muchas veces lo hacen con la buena intención, pero pierden de vista
el propósito. El propósito de la venida de aquellos sabios fue adorar a Dios. Y además de eso, proclamar que había nacido el Cristo. Pero nosotros en las celebraciones nos concentramos en otras cosas que no tienen nada que ver con la adoración o con la proclamación. Nos ocupamos de la comida. Nos ocupamos de la gallina, cómo va a estar, de cómo van a quedar los tamales, que si los panes van a salir buenos. Y pasamos todo el día ocupados en eso, y cuando nos sentamos a la mesa a compartir, apenas si decimos gracias. Pero el propósito no es ese. Si vamos a celebrar a Cristo. La comida puede esperar, pero vamos a agradecer a Cristo, porque es un regalo que se nos ha sido dado. Y no debemos de perder de vista ese propósito. Al final, usted debe de pensar, bueno, estaba celebrando a Jesús, ¿cuánto adoré a Jesús? ¿Cuánto le di la gloria a Él? ¿O solamente fue para atender a los que me visitaban? Porque eso fue perder el tiempo. Eso no fue una fiesta agradable delante de Dios. Porque usted recordará que las fiestas dadas al pueblo de Israel fueron de parte de Dios. Él fue el que dijo que hicieran esas fiestas. Pero llegado a un momento, Dios mismo dijo, eso que ustedes hacen me da asco. ¿Por qué? Porque el propósito se había perdido. Porque aquella gente ya no se reunía para adorar a Dios. No se reunía para alabarlo, para glorificarle, para sentir que ellos eran indignos de poder siquiera estar en la presencia de ese ser tan maravilloso. Y eso es lo que puede acontecer aún con este culto. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que el propósito es Cristo. Es Él el que debe de ser celebrado siempre. Siempre, no un día. Todos los días de nuestra vida debemos de celebrar a Cristo en Jesús. ¿Cómo lo celebramos? Adorándole, alabando, bendiciendo su nombre, proclamando que un día vino, que entregó su vida por cada uno de nosotros, que murió pero que también resucitó y está a la diestra del Dios Padre, pero que cada uno de nosotros esperamos su venida. Estos hombres esperaban la venida del Mesías, pero cuando se les anunció, fueron indiferentes. Porque ¿cuántos están esperando la venida de Cristo Jesús? Otra pregunta, ¿cuántos se quieren ir? Porque una cosa es estarlo esperando y otra cosa es que nos queramos ir. Y ahí ya cambia. Amén. ¿Por qué? Porque no estamos tan atraídos por las cosas de esta tierra que no nos queremos despojar de ellas. Amado, ellos tuvieron la oportunidad de poder adorarle, pero por diferentes razones que ellos hayan tenido, no pudieron glorificar a aquel ser. Pero en Lucas capítulo 2, en el versículo 8, nos dice la palabra del Señor que habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud
de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Si alguno piensa que a Jesús no se le celebró cuando nació, está equivocado. La primera fiesta se celebró en los cielos. Ahí dice que aparecieron las huestes espirituales, todos los ángeles adorando y diciendo: gloria a Dios en las alturas. Estos ángeles que no necesitan ser redimidos glorificaban a Dios. Cuanto más nosotros que necesitamos, somos necesitados de su perdón, somos necesitados de su gracia, debemos de adorarle, debemos de alabarle y exaltar su nombre, gozarnos en su presencia. Estos hombres estaban ocupados, estaban trabajando, estaban con su rebaño, pero cuando se les anunció la buena nueva, no lo pensaron, se fueron y dijeron: vamos a ver si es cierto esto. Dice que vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer al que se les había dicho acerca de lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Y el versículo 20 dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ellos regresaron contentos. Ellos no se fueron igual de aquel lugar. Es imposible poder estar en la presencia del Señor y salir lo mismo, salir indiferente, salir renegando. No, vamos a salir glorificando. Si usted va a salir de este culto renegando, es porque usted no estuvo en la presencia del Señor. Usted hizo presencia a este lugar, pero no estuvo presente delante del Señor. Porque en el Señor encontramos paz. Él es el príncipe de paz. Ahí encontramos salvación, ahí encontramos perdón, ahí encontramos bendición. Ahí encontramos remisión de todos nuestros pecados. Y cómo, hermanos, si nosotros no podíamos pagar por eso, ¿cómo no debemos de estar contentos por la grande bendición que Dios nos ha dado? Nos hace falta reconocer cuán merecedor Dios es de esa adoración. Y cuando nosotros reconozcamos, amados, lo que éramos, porque hemos visto dos personajes, uno llamado Acaz y el otro llamado Herodes. Pero déjeme decirle, amado, que antes de conocer a Cristo, nosotros teníamos el mismo destino. ¿Usted piensa que aquellos se iban a ir o nosotros nos íbamos a ir a un lugar diferente que ellos? No. Sin Cristo todos tienen la misma condenación. Es ahí, hermano. De ahí Dios nos rescató. De ahí Dios fue donde nos sacó. Porque dice que fue tan grande su amor que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Él pagó la deuda. En Lucas capítulo 7 nos narra un acontecimiento acerca de un fariseo, un religioso de la época, que se llamaba Simón, que por cierto algunos dicen que este era el papá de Judas. Dice que este Simón invitó a Jesús, le insistió tanto a que lo acompañara a su casa, que le iba a celebrar una fiesta, que iban a tener cena, bueno, ahí iba a haber de todo. Y Jesús dice que decidió acompañarlo. Pero cuando estaba en aquel hogar, dice que se le acercó una mujer que todos consideraban pecadora. Esta mujer era de la mala vida. Y por supuesto, aquellos religiosos no querían acercarse. Creían que se podían contaminar con aquella mujer. Pero aquella mujer no va donde el fariseo, va donde Jesús. Y dice que llevaba un vaso de alabastro. Y cuando llegó a él, dice que
lo derramó sobre él. Y estando, dice, detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Aquella mujer, solo estar a los pies de Jesús, sentía paz, sentía consuelo, sentía amor. No sentía ese odio, ese rechazo de aquel ser, sino que se sentía atraída a Jesús. Eso era lo que aquella mujer estaba sintiendo. Ella estaba experimentando todo eso. Pero ¿qué sucedió? Que dice que aquel religioso, cuando le vio a esta mujer a los pies de Jesús, dijo: este no es profeta. Este ni siquiera sabe qué clase de mujer es la que le está tocando. Despreció en su corazón al maestro. ¿Por qué? Porque él se sentía merecedor de que Jesús estuviera ahí. Él no se sentía pecador. Él creía que Jesús era el que debía de sentirse privilegiado de estar en su casa y no él estar en la presencia de Jesús. Usted y yo no le hacemos ningún favor al Señor el venir a este lugar. No es que nosotros le damos el privilegio a Él. Él nos lo concede de poder estar siquiera a sus pies, en su presencia. Con eso es suficiente, como la humildad de aquella mujer que dijo: si solo tocara el borde de su manto, si tan solo me pudiera acercar hasta Él. Pero nosotros muchas veces indiferentes y creyendo que nosotros somos el que le damos el privilegio a Jesús. Estamos equivocados. Este hombre, dice la palabra del Señor, que sintió menosprecio por Jesús. Pero dice la palabra, mire, Jesús es amor, porque dice la palabra que Dios es amor. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo a Simón, en el versículo 40 de Lucas 7, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Él no lo hizo no por desconocer, sino porque sintió que aquel que estaba ahí no era digno. Nosotros a veces, amado hermano, actuamos de la misma manera. No los hagamos. Actuamos de la misma manera, con una indiferencia hacia Jesús. Porque el Señor le dice: mira, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Aquella mujer se sentía indigna de estar en la presencia de Jesús. Y por eso, y por esa indignidad que ella sentía, fue recompensada con la bendición de parte de Jesús. Queremos bendición nosotros. Reconozcamos que a quien debemos de adorar es a Jesús. El objeto de toda celebración debe de ser Jesús. Jesús ya no está en un pesebre. Jesús ya no es un niño. Él creció, fue a la cruz a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Y por eso el Señor lo sentó a su diestra. Porque Jesús vino a triunfar.
vino a obtener la victoria por nosotros, vino a traernos salvación, por lo cual, amados hermanos, nosotros también, sintiéndonos indignos de poder estar siquiera en su presencia, debemos de venir con humildad delante de Él. Porque dice que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen grandes, a los que se creen fuertes y poderosos. ¿Cuánto Dios le ha perdonado? ¿O cuánto considera usted que Dios lo ha perdonado? Dios nos ha dado vida. Y por esa vida que Él nos ha dado, siempre debemos de adorarle al que adoración y exaltación merece, a nuestro Señor Jesucristo. No nos cansemos de adorarle, no nos cansemos de exaltar su nombre, de gozarnos en su presencia, y que si vamos a celebrar, lo celebremos a Él. Celebremos a Cristo Jesús. Démosle la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación a Él. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.